Francisco Martín Moreno, pues el autor En media hora la muerte. A ver, ¿por qué este giro tan fuerte? ¿Por qué el cambiar de la parte histórica mexicana a una obra que, ahorita nos contarás, pues está llena de vida personal? Es una catarsis tuya. Yo diría que es una fuente de agobio para mí, de ansiedad, de la libertad. No puedo tolerar, Ramón, las mutilaciones. La parte paradójica de mi vida es que pues tú podías tener a lo mejor un padre español que perdió la guerra civil española y que tuvo que salir huyendo como refugiado. Pero en mi caso no solamente fue mi padre el que pierde la guerra civil española al lado de la República, claro está, sino también mi madre. Mi madre también es víctima del fascismo demente de Europa en el siglo XX. Entonces los dos son víctimas de la demencia fascista. Claro, de la persecución. De la persecución fascista, que sabes, eran unos criminales, eran unos asesinos, salvajes, depredadores. Es lo peor, yo te diría que lo peor del ser humano lo encarnan los fascistas. Y entonces, a ver, estabas con Tío Klaus, te dice, estoy a 2 meses de morir. Sí. Y déjame comentarte, ¿qué sientes tú al momento de esas revelaciones que van saliendo de su boca? Bueno, me quedé helado porque me dio todos los nombres de la familia, y se le llenaban los ojos de agua, no podía seguir hablando, se congestionaba por la emoción, le dolía mucho todo lo que me estaba diciendo. Se ve que él hizo un gran esfuerzo, en primer lugar por llamarme, y segundo lugar para contarme todo. Me dijo, tú eres el único escritor en la familia, cuenta esto, por favor, tienes que contarlo. Bueno, pues entonces ya me contó todo esto y sí fue para mí estremecedor. Después, cuando me fui a Israel a comprobar todo lo que me había hecho mi tío, me metí en el Museo del Holocausto en Jerusalén y ahí metí los nombres de mis familiares y decía executed in Auschwitz, executed in Auschwitz, executed in Auschwitz. Y sientes, claro que no los conocí, los mataron pues antes de que yo hubiera nacido, pero me dio una sensación de asfixia espantosa y tuve que salirme de la biblioteca porque no me imaginé. Y si a esto le sumas que a la otra mitad de la familia, por la vertiente española, la mató Franco, la mandó a asesinar Franco, o la familia se desintegró por el franquismo, entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que yo no supiera nada de esto? ¿Cómo era posible que yo hubiera vivido tantos años sin conocer la verdadera historia de la familia? Y por eso la cuento. Entonces es una historia muy dolorosa. A ver, te cuento lo que le encargaron a mi tío hacer en Auschwitz, que esto sí no se conoce. No te voy a decir el desenlace, bueno, al público no se lo voy a decir, pero era muy interesante y doloroso porque había una fracción que se llamaba los Sonderkommando. Los Sonderkommando eran hombres fuertes que tenían que sacar, cuando ya habían tirado el gas en la cámara de gases y se habían muerto todos los judíos, o todos los comunistas, o todos los homosexuales, porque los mandaban a matar, o los gitanos, abrían el techo del horno para que se liberara el gas. El gas se llama ciclón, con Z, ciclón B. Entonces, ya que pasaba esto, entraban ellos y veían los cuerpos de los muertos, que al llegar el gas al piso, los primeros que se morían eran los niños, porque llegaba el gas al piso y empezaba a subir, y entonces los niños eran los primeros que sentían la asfixia, y luego los niños se trataban de subir en los padres porque se estaban asfixiando, y los padres desesperados quedaban como en pirámides, y entonces lo que les tocaba hacer a los Sonderkommando era sacar los cadáveres. Imagínate qué chamba, sacar los cadáveres de la cámara de gas y llevarlos con los dentistas del Reich. Los dentistas del Reich les abrían la boca con unas pinzas a los cadáveres, el oro para quitarles el oro y la plata de los dientes. Marruecos, ¿qué papel tiene en esta novela? Mi padre sale de Valencia y en un barco cruzan el Mediterráneo, en un barco, digamos, donde cabían 200 personas, iban 3,000 en el barco. Se llamaba Stanbrook, se llamaba el barco. Y le pide el capitán, pide que el capitán que lo aborden de un lado las mujeres y del otro lado los hombres,
porque obviamente no había baños para todos, entonces pues un poco para que hubiera cierto pudor, Sí, pero hubiera sido. les piden que no se muevan, porque si hubiera habido un pánico a bordo, el barco se inclina para un lado o para el otro y se hunde. Entonces piden que durante la travesía nadie se mueva. Pero entonces cuando empieza a salir el barco, empieza a correrse la voz de que puede haber un submarino alemán que hunda el barco. Entonces se crea un pánico espantoso, no te podías mover, pero sí el pánico de que de repente vieras venir una línea blanca abajo del agua, que era un torpedo, y entonces pues adiós, ¿no? Y después de esto entra en su segundo miedo, dicen que el capitán del barco es un tramposo, que los va a llevar no a Orán, o sea, del otro lado en Argelia, sino los va a llevar a las Baleares, que es donde los está esperando las tropas de Franco para matarlos a todos. Hablas aquí en el libro de un campo de concentración o de un centro de concentración en Veracruz, en Perote. Una historia que yo desconocía totalmente, que hubiera habido campos de concentración en México, en Perote. Se das de cuenta, no un gulag tampoco, porque no llegaba a eso, no. Era un gulag tropical. Un gulag tropical era un campo de verano en comparación. ¿Quién establece ese campo y por qué se establece? Se establece en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. ¿Con qué fin? Por petición del presidente Roosevelt, porque Roosevelt lo que tiene una gran preocupación es que los japoneses que estaban aquí en México, que eran enemigos, ya los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor, ya Estados Unidos le había declarado la guerra a Japón y Alemania, estamos hablando del año 42, y entonces tenía mucha preocupación de que los japoneses que estuvieran aquí, los italianos y los alemanes que estuvieran aquí, pudieran atentar en contra de Estados Unidos. Y por eso Júntalos a todos y ponlos ahí. Y los concentran en Perote.